Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos nuevamente. Dios nos da vida, nos da salud y eso es motivo de mucha gratitud. La pregunta que voy a responder hoy antes de considerar la lección de la escuela sabática es generalmente pregunta que los jóvenes hacen. Ellos dicen, pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. Entonces dicen, si Dios sabe todo, Él sabe que me voy a perder o me voy a salvar. Pues claro que sí, Dios es omnisapiente. Entonces ellos enfatizan, bueno, si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué voy a tratar de salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, pues entonces ya no me preocupo, de todas maneras me voy a salvar. Este raciocinio es interesante desde el punto de vista humano. Y yo creo que muchas veces los jóvenes hacen esa pregunta con el deseo de confundir. La verdad es la siguiente, mira, Dios conoce el futuro porque es Dios. Y Dios sabe si te vas a salvar o te vas a perder. Pero el hecho de que Dios sepa que te vas a salvar o te vas a perder no determina tu salvación ni tu perdición. Si tú te vas a salvar o perder, va a depender únicamente de las decisiones que tú tomes, no del hecho de que Dios conoce el futuro. El hecho de que Dios conozca el futuro no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina son las decisiones que tú tomes. Pero claro, Dios, por ser Dios, sabe el futuro. El futuro que tú has decidido para ti, el futuro que tú has escogido. ¿Ok? Muy bien, vamos a la lección número 6 para el 11 de mayo del año 2024. El título de la lección, Los dos testigos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque el diablo ha atacado a la palabra de Dios, ha atacado a la Biblia, ha atacado al propio Dios y ha atacado al pueblo de Dios. Y aunque su ataque contra la Biblia ha sido de dos maneras, queriendo tergiversarla, distorcerla, o entonces cuando ese estratagema no le dio cierto, persiguiéndola, destruyéndola, a pesar de esos ataques del enemigo, la Biblia continúa firme porque es la palabra de Dios. Y el profeta dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, vamos a estudiar en esta oportunidad la primera parte de la lección bajo el subtítulo de Dos testigos. Aquí vamos a encontrar una profecía que anunciaba el intento del diablo para destruir la Biblia, para acabar con la palabra de Dios. Para esto voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice así, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para empezar, necesitamos hacer una pregunta. ¿Quiénes son estos dos testigos? Testigos. Entonces leamos las propias palabras del Señor Jesucristo en Juan 5:39. Él le dijo a los discípulos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es el testigo del Señor Jesucristo, el que da testimonio de Jesucristo. Pero aquí la profecía que leímos de Apocalipsis habla de dos testigos.
Y naturalmente aquí se refiere al Antiguo Testamento como el primer testigo y al Nuevo Testamento como el segundo testigo. Mas aquí el texto no habla solo de dos testigos. Dice que esos dos testigos son los dos ramos de olivo. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a una otra profecía del Antiguo Testamento, del libro de Zacarías. Voy a leer el texto. Zacarías capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice así: Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos testigos, los dos ungidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y el candelero? ¿A qué se refiere? Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia, de las Escrituras. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El candelero, la lámpara, también es la palabra de Dios. ¿Y por qué en Apocalipsis dice que son dos lámparas, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Recuerdas que David en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Oh, querido, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son los testigos, son las dos ramas de olivo, son los dos candeleros. Es la lámpara que alumbra para no tropezar. Ahora, la profecía que leímos de Apocalipsis dice que estos dos testigos, las dos lámparas, la palabra de Dios, la antorcha, profetizaron vestidos de silicio, o sea, con dificultad. Tuvieron mucho problema para cumplir su misión durante 1260 años. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí se empieza a hablar de periodos proféticos. Y aquí vamos a ver lo que sucedió con estos dos testigos a lo largo de la historia. Apocalipsis 11:3, mira lo que dice. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Vestido de silicio, con dificultades, con problemas. Los testigos no podían cumplir su misión. Había muchos problemas, mucha presión. Durante 1260 días. ¿A qué se refiere esto? Querido, ya dijimos la lección de la semana pasada, que en profecía un día simboliza un año. Y 1260 días se refiere a 1260 años. Y la semana pasada también vimos que esta profecía se repite de tres maneras en la Biblia, como 1260 años, como 42 meses y como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estas profecías todas hablan del mismo periodo de tiempo, 1260 años, que ya vimos también la semana pasada, van del año 538 al año 1798, 1260 años. El periodo del oscurantismo, el periodo en que la propia iglesia que se llamaba cristiana, o que se hacía llamar cristiana, o que quería que la llamasen cristiana, persiguió a todo aquel que estudiaba la Biblia y escondió la Biblia.
bajo el argumento de que el pueblo no podría entender la Biblia y que los únicos que podían entender la Biblia eran los líderes de la iglesia. De tal manera que esos líderes agarraron las tradiciones humanas y comenzaron a sustituir la palabra de Dios por las tradiciones humanas. Esa persecución empezó al año 538 y terminó en 1798, cuando esta iglesia perdió poder, perdió fuerza, cuando el general Berthier prendió al líder religioso y lo llevó cautivo. Y entonces acabó el poder de persecución, el poder político que esta iglesia tenía. Pero lo interesante y lo impresionante es que todo esto estaba profetizado. Los dos testigos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, cumplirían su misión bajo presión, bajo dificultades, bajo persecución. Pero sigue diciendo más la profecía, y voy a leer, estamos entrando ahora a la tercera parte. Los dos testigos son asesinados. ¿Qué? ¿Cómo es que la Biblia fue asesinada? ¿Qué pasó? ¿De qué manera? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. Mira, voy a leer. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Naturalmente, esta bestia que sube del abismo, en el fondo, por tras de todo, es el enemigo. Esta bestia que sube del abismo es un poder religioso, político, pero por tras de todo está el diablo que quiere acabar con la palabra de Dios. Leo de nuevo el texto. Cuando haya acabado su testimonio, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los que estudian la palabra de Dios, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Matará a los testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Qué extraña profecía. Pero si revisamos la historia, la profecía es el anuncio de la historia y la historia explica la profecía. Porque aquí dice que el enemigo se levantará, porque durante 1260 años trató de destruirla y no pudo. Ahora se levanta con furia y la profecía dice que mata a los dos testigos. Y si nosotros pensamos bien en la historia, vamos a ver que aquí se refiere al poder político francés, que declaró oficialmente acabada la palabra de Dios. Y la profecía simboliza al poder francés durante la Revolución Francesa como Sodoma y Egipto. ¿Qué hizo Faraón de Egipto cuando Moisés quería libertar al pueblo de Israel y le dijo que había venido en nombre de Dios? ¿Cuál fue la pregunta de Faraón? ¿Qué Dios? Yo no reconozco a ningún Dios. Yo no tengo ningún Dios. Para mí no hay Dios. Lo mismo sucedió con los franceses en la Revolución Francesa. ¿De qué Dios me hablan? No existe Dios. Y si no existe Dios, este libro no puede ser la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Francia decretó banir completamente la palabra de Dios, quemar en plaza pública miles y miles de ejemplares de la Biblia. Hicieron una procesión por las calles de Francia a la diosa de la razón, bajo el argumento de que la palabra de Dios atentaba contra la razón y que no había más lugar para religión, para creer en Dios, para palabra de Dios.
y que la razón debería ser idolatrada como si fuera una diosa. Y hay una cosa interesante. El 26 de noviembre del año 1793 se decretó en París la abolición de la religión y de la Biblia. En 1793, el 26 de noviembre. Pero sucede que 3 años y medio después, el 17 de junio del año 1797, cuando el gobierno francés eliminó esas leyes restrictivas de la religión. Y la profecía decía que la palabra de Dios estaría como muerta durante 3 años y medio. 3 días y medio, que en profecías son 3 años y medio. Justamente el tiempo de estos 3 años en que Francia decretó prohibida la religión. Y al final, el 17 de junio de 1797, el propio Congreso de ellos acabó con esta ley y se permitió de nuevo la religión. La profecía se cumplió al pie de la letra. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Los 2 testigos resucitan. Leo ahora Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, los 2 testigos, ¿no? Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es interesante que después de ese periodo, querido, la Biblia comenzó a publicarse en diferentes lugares. William Carey, un misionero, viajó a la India y tradujo la Biblia para diferentes dialectos de la India. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire, francés, dijo con arrogancia lo que les voy a leer y que está apareciendo ahí en la pantalla. Él dijo: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Eso es lo que dijo Voltaire. Pero, ¿sabes? A su muerte, la casa que Voltaire tenía en Ginebra, porque él tenía 2 casas, una en Francia y otra en Ginebra, en Suiza, la casa de él en Ginebra fue comprada por la Sociedad Bíblica y fue usada como depósitos de Biblias, de miles de Biblias para ser exportadas a otros países. Ese hombre que dijo que si 12 hombres fundaron la religión cristiana, yo voy a probar que yo solito voy a acabar con todo. Ese hombre, la casa de él, a la muerte de él, sirvió como depósito de Biblias. Porque la profecía decía que los 2 testigos iban a resucitar más vivificados. Y queridos, hoy la Biblia se ha esparcido por el mundo entero. La Biblia es el libro más traducido al mayor número de idiomas y dialectos del mundo. No hay ningún libro que se acerque siquiera a la cantidad de idiomas y dialectos a los que la Biblia fue traducida. Hoy Dios tiene un pueblo en esta tierra para proclamar la Biblia. Mira, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el diablo trató de incluir las tradiciones humanas en la palabra de Dios para lentamente sacar la palabra de Dios y quedarse con las tradiciones humanas. Pero hubo un remanente fiel que siempre se permaneció fiel a lo que Dios decía en su palabra. Cuando el diablo no pudo usar la seducción para engañar, entonces usó la fuerza. El pueblo de Dios fue perseguido, la Biblia fue quemada en plaza pública y sin embargo, de acuerdo a la profecía, aunque parecía muerta, resucitaría. Y hoy la palabra de Dios está siendo esparcida por todo el mundo. No hay hotel en los Estados Unidos, especialmente a donde yo llegue, que no encuentre una Biblia ahí en la mesa de noche. En todos los hoteles hay gente que ha tomado como su misión esparcir la palabra de Dios por todo lado. Por eso, querido, la norma de tu fe debe ser la palabra de Dios. El fundamento de tu fe, la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo. Cuando tú vas a la Biblia, vas a encontrar al Señor Jesucristo diciendo que te ama y que aunque tú te perdiste por voluntad propia, Él hizo todo para salvarte. ¿Por qué? Porque tú eres precioso a los ojos de Dios. Tú vales mucho más de lo que imaginas. Aunque la vida te golpee, aunque las circunstancias sean difíciles, tú eres precioso a los hijos de Dios, a los ojos de Dios. No te olvides de eso. Un abrazo. No hay nada que Dios no pueda hacer en la vida de aquellos que confían en Él. Entonces, ¿por qué muchas veces los hijos de Dios pasan por dificultades y por momentos difíciles? Este es el tema para esta semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de abrir la palabra de Dios junto a ustedes. El título para la lección número 6 para el 10 de febrero del año 2024 es Me levantaré. Ese me levantaré es una expresión, es una exclamación de Dios. Porque el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar la indignidad de Dios delante de la violencia, delante del dolor que los opresores provocan en sus hijos en esta tierra. Infelizmente, aunque Él se levantará y hará justicia, el tiempo de Dios no es el tiempo de los seres humanos. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El guerrero majestuoso. Mira, querido, puede haber pruebas en la vida de los cristianos. Puede haber momentos difíciles. El otro día alguien me decía, pastor, mira, cuando yo no conocía el Evangelio y vivía, pues mi vida no era un asesino, un ladrón, un matador, ¿no? Era un hombre bueno, pero cuando vivía sin el conocimiento de la palabra de Dios, haciendo las cosas llevado prácticamente por mi instinto, lejos de Dios, lejos de la iglesia, nada de malo sucedía en mi vida. Aparentemente todo corría bien. Pero cuando me entregué al Señor Jesucristo, ahí es que las dificultades surgieron, las pruebas. Comencé perdiendo el empleo, después vinieron otros problemas en la familia, problemas con los hijos. Entonces mi pregunta es, si cuando yo estaba lejos de Dios no me pasaba nada, digamos, de malo así, ¿por qué ahora que me entregué al Señor Jesucristo me sucede todo lo que me sucede? Bueno, esta es una pregunta que mucha gente se hace. Pero vamos a ver lo que dice el Salmo 18, versículos 1 al 6. Para que tú veas que Dios es todopoderoso, protector, guardador. Y entonces viene la pregunta, pues entonces, ¿por qué sus hijos sufren? Bueno, vamos a leer el texto. Dice así. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mira la expresión, fortaleza mía. Para el salmista, Dios era fortaleza. Fortaleza viene de la palabra fuerte. Es un lugar donde tú te escondes y el enemigo no te va a tocar. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía. Mira la expresión, roca mía. Y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron.
Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vamos a pensar un poco en lo que el salmista está diciendo aquí. Él se agarra de Dios, se aferra a Dios. Él se dirige a Dios, él deposita su confianza en Dios y le llama mi Dios todopoderoso, fortaleza mía, mi roca, mi refugio. Y no dice mi refugio, dice mi alto refugio. Un refugio ya es un lugar seguro, pero el salmista dice aquí mi alto refugio, quiere decir hay más seguridad todavía. Y sin embargo el salmista dice, a pesar de todo eso, me rodearon lazos de muerte. Vinieron dificultades. Estuve a punto de desanimarme, pero la manera bonita como él termina el versículo 6 me impresiona. Dice, en mi angustia invoqué a Dios, invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde el santuario. Él oyó mi voz. Entonces, eso es lo que la primera lección que nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña esta semana. Primero, el hecho de que tu Dios es grande, todopoderoso, el Señor de los ejércitos. El hecho de que Dios es tu roca firme, tu refugio alto, tu escudo, tu libertador, no quiere decir que no vas a tener dificultades, porque infelizmente, querido, vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de miseria, de violencia, de sufrimiento, de lágrimas, de enfermedades y de muerte. Eso no es culpa de Dios. Cuando Dios nos creó, nos entregó, nos colocó en un mundo perfecto, donde no había lluvia, no había tormenta, no habían vientos, huracanes, y no había egoísmo, miseria y nada en el corazón de Adán y Eva originalmente. Infelizmente Dios nos creó con libertad. Y el ser humano, Adán y Eva, haciendo un uso equivocado de esa libertad, permitieron que el pecado entrase. Y el pecado es dolor, muerte, traición, violencia, guerra, sufrimiento, dolor y todo lo demás. Entonces nosotros vivimos en este mundo. Tú no vas a encontrar en la Biblia un lugar donde Dios diga, porque tú me entregas tu corazón, porque tú ahora eres mi hijo, ya no vas a sufrir, ya no vas a pasar dificultades. No. Lo que Él dice es que en medio de las dificultades Él siempre va a estar con nosotros. Él va a ser nuestra fortaleza, nuestro refugio. Puedes clamar a Él, puedes invocar su nombre. Y como dice el salmista, Él te va a oír y Él te va a responder, no en el tiempo que tú quieras, sino en el tiempo que Dios vea que es necesario que aparezca en tu vida. Vamos a la segunda parte de este estudio. Voy a leer otro salmo, el Salmo 76, versículos 4 al 7. Dice, glorioso eres tú. Mira cómo el salmista se dirige a Dios, glorioso, lleno de gloria, de esplendor. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, y quién podrá estar firme en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Percibe lo que el salmista está diciendo aquí. Describe el poder. Solo al sonido de su voz, los carros de guerras caen por tierra, los caballos desaparecen, los ejércitos son incapaces de tocar a su pueblo. Dios es todopoderoso. Entonces, el hecho de que sufrimos en esta tierra no es porque nuestro Dios no pueda hacer algo para defendernos. No es porque Él sea incapaz, ni es porque nos olvidó. Es simplemente porque vivimos en un mundo manchado de pecado. Y este peregrinaje de dolor, de sufrimiento, va a durar hasta el día de la venida de Cristo.
Sin embargo, aunque el dolor es una realidad en tu vida, Dios te ha prometido una cosa. Tú puedes sufrir un día, 2 días, 3 días, pero finalmente Dios aparece en el escenario y te liberta, te saca del valle del dolor, del sufrimiento, te guía hasta un puerto seguro. Ahí está el mérito, porque el otro día alguien me dijo, pero pastor, si estoy sin Cristo, sufro. Si estoy con Cristo, también sufro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar con Cristo? Ah, querido, es que cuando estás sin Cristo, viene el dolor y te desesperas. Pero cuando estás con Cristo, viene el dolor y en medio del dolor eres capaz de confiar en Dios porque Él finalmente va a aparecer en tu vida. Vamos ahora sí a la segunda parte. Justicia para los oprimidos. Sabes, en esta parte vamos a ver que Dios cuida de los huérfanos, de los menesterosos, de las viudas, de la gente oprimida, de los extranjeros que por algún motivo tienen que salir de su país, emigrando a otros países y no son bien tratados. Dios cuida de sus hijos que sufren. Dios no está con los ojos cerrados delante del dolor y del sufrimiento de esas personas. Vamos a leer el Salmo 9, 18. Mira lo que dice. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Esta expresión es interesante. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. No dice que no será olvidado el menesteroso, porque si dijese no será olvidado el menesteroso, ahí tú tendrías todo el motivo para decir, Señor, no estás cumpliendo tu promesa conmigo. Pero la promesa implica sufrimiento para los hijos de Dios, pero no para siempre. Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente. En algún momento el pobre va a pasar por dificultades, pero no perpetuamente si tú confías en el Señor. Mira que aquí el salmista habla del menesteroso, habla del pobre. Dios se preocupa por la gente que sufre. El Salmo capítulo 12, verso 5 dice lo siguiente. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. De esa expresión, me levantaré, es que viene el título de la lección de esta semana. El Señor dice, me levantaré. ¿Por qué? Porque no puedo continuar viendo a mis hijos bajo el yugo de la opresión humana. Yo escucho su gemido, su dolor, su clamor. Querido, si en este momento estás pasando por un momento de dificultad, yo sé que en el momento del dolor todo parece oscuro, todo parece sombrío. Ahí viene el enemigo, habla en el oído, Dios te ha abandonado, tú le has entregado la vida a Jesús para nada, porque mira cómo está, dónde está Jesús en esta hora. Y pensamientos misteriosos y horribles aparecen en la mente y crees que la palabra de Dios es mentira, que estas cosas no funcionan. Pero en esa hora, acuérdate, querido, que Dios siempre oye, pero el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Cuando Dios vea exactamente que llegó el momento de liberarte, Dios te va a liberar. Pero ¿por qué no viene ahora? Tal vez porque necesitas, Dios permitió que el dolor llegara a tu vida porque necesitas desarrollar algún aspecto de tu carácter. Porque si no desarrollas ese aspecto de tu carácter, tal vez te vas a perder. Y Dios te ama, Dios te quiere ver salvo y por eso permite que el dolor, como un esmeril, llegue a tu vida para purificarte, para prepararte para el reino de los cielos. Vamos a la tercera parte. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Ahora, esta es una advertencia para las autoridades, para los jueces, para los fiscales, para los presidentes, para los senadores, diputados, para todo aquel que tiene poder político, porque toda nación, todo pueblo tiene sus líderes. Esta es una advertencia solemne de Dios para ellos.
Esta no es la advertencia de un partido político contra otro partido político. Esta es la advertencia de Dios para la gente que tiene poder, que ha sido colocada en el poder para garantizar la paz y la justicia entre los habitantes de una nación, pero esa gente, a pesar de que Dios les ha confiado el poder, no saben administrar ese poder. Leamos Salmos 82, 2 al 4. Dice así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Esa gente juzga, pero juzga injustamente. Juzga llevado por no por la justicia, sino por sus preconceptos o sus preferencias o su egoísmo humano. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de las manos de los impíos. Esta es una advertencia terrible a quien tiene algún tipo de autoridad, de poder en sus manos. Ahora, no mire solamente a los líderes de la nación. En la casa, ¿quién tiene poder? El papá, la mamá. Entonces, ¿cómo administran? ¿Administran justicia entre los hijos? ¿O hacen a uno favorito y al otro no? Cuidado. Administrar justicia. En la iglesia se administra justicia. En el barrio, en el vecindario. No es solamente las autoridades políticas. Todo aquel que tiene un área de ejercicio de su influencia, de su liderazgo, recibe la advertencia divina. Vamos a la cuarta parte. Dice: derrama sobre ellos tu ira. Ahora, esto es interesante. El salmista David llega a un momento en que él no soporta el sufrimiento de los pobres, de la gente débil, porque en la estructura humana en que vivimos, generalmente el pobre es el que sufre más. Entonces David no acepta y David reclama con Dios. Mira lo que dice en el Salmo 58, 6 al 8. Dice así: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. ¿De quién está hablando? De los enemigos que hacen sufrir a los hijos de Dios. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. El salmista le llama leoncillos a los opresores que hacen sufrir a la gente más débil. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos esas saetas. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Que los malos, que aquellos hombres injustos, mujeres injustas, que aquellos que abusan del poder, dice, pasen como el caracol que se deslíe. Dicen que cuando hay mucho calor y mucha falta de humedad, sequedad, los caracoles se van como derritiendo, deslíendo. Es un verbo interesante. Deslíe, se desintegra, se hace nada. Y entonces aquí David dice: oh Señor, tú destruye los dientes de los leoncillos. Haz que ellos pasen como el caracol que se desintegra. Pero mira, percibe, él no dice: Señor, ahora yo me levantaré y yo voy a quitarle los dientes a los leones. No, dice: Señor, tú quítales, porque, querido, la obra de hacer justicia no es el fruto de que el pueblo vaya adelante a gritar, a reventar casas y puertas y ventanas. No, no, no. La obra de hacer justicia es divina, pero te puede usar a ti como un instrumento poderoso, no para hacer más injusticia, no para sembrar más violencia, sino para, con tu vida, con tus actitudes y con tus palabras, ser un hombre que por donde vaya siembre la paz y siembre la justicia. Porque sin justicia no hay paz, sin paz no hay justicia. Finalmente, terminamos esta lección hablando
del juicio que el Señor realiza en su santuario. Leamos Salmo 96, 6 al 10. Dice así: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Este es un cántico de alabanza del salmista. Finalmente Dios hará justicia. ¿Y dónde hará justicia? En su santuario. Oh querido, en este momento, nada de lo que los seres humanos hagamos en esta tierra está dejando de ser registrado en el santuario. Es allá que Dios determinará finalmente quiénes cultivaron la paz, promovieron la paz y la justicia, y quienes fueron injustos. Porque vuelvo a repetir, la justicia, aunque mayormente viene del que está arriba para el que está abajo, el que está abajo también puede ser una persona injusta. Y pueden decir, bueno, yo estoy reflejando lo que recibo de arriba. Sí, de arriba de los hombres, no de arriba de Dios. Porque Dios es un justo, es un Dios justo, es un Dios que ama. Tú eres un instrumento de justicia en este mundo. Administra justicia. No seas opresor. Trata bien a tus empleados. Ellos son seres humanos que tienen sueños, tienen sentimientos, tienen emociones. Respétalos. Respeta al que está debajo de ti, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la casa, donde sea. Dios te ama. Dios quiere que tú seas un reflector de su carácter. Tú seas un transmisor del amor, un promotor de la paz, un administrador de la justicia. Que Dios te bendiga ricamente. Felicidades. Hola, mi amigo querido. Por favor, manda tus preguntas. A medida que lleguen las preguntas voy a ir respondiendo. La vida cristiana siempre está llena de inquietudes. Haz preguntas de tus luchas como cristiano. O a veces, si no entiendes algo de la palabra de Dios, pregunta, que vamos a ir respondiendo, atendiendo las preguntas. No todas, claro, vamos a seleccionar las más generales, que puedan ser una bendición para la mayoría de las personas. Es una alegría nuevamente verte y poder estudiar contigo la palabra de Dios. Vamos a la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024. El título, Motivados por la Esperanza. Y el propósito de la lección es mostrar que a lo largo de los tiempos la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido fuente de inspiración para mucha gente. Aquellos pioneros que han sufrido persecución, sufrían la persecución sabiendo que era por poco tiempo, que Jesús vendría, colocaría un punto final al abuso, al sufrimiento, al dolor que ellos estaban atravesando. ¿Sabes? Un erudito de la Biblia, un estudioso de la Biblia, dice que hay en la Biblia 1800, en el Antiguo Testamento, 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. Y que en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay por lo menos unas 300 referencias a la venida de Cristo. Quiere decir que la venida de Cristo es el tema que atraviesa todas las páginas de la Biblia. Inclusive cuando en Génesis 3:15 Dios promete un Salvador,
le dice a la mujer que este Salvador, la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza. Quiere decir, estaba hablando aquí del tema de la venida, de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente el diablo estará derrotado delante del universo y no tendrá más argumento. Habrá perdido definitivamente la batalla. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene que venir Jesucristo? Y te digo más, predicar del sacrificio de Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo, de la salvación, de la justificación por la fe, sin predicar de la segunda venida de Cristo, es incompleto. Y te digo por qué. ¿De qué serviría que estamos salvos por la gracia de Cristo para vivir eternamente en esta tierra de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pobreza, de hambre, de necesidad, de egoísmo, de envidia, de violencia? Salvos, pero en este mundo de dolor. Entonces, la salvación cobra sentido cuando sabemos que este dolor que vivimos hoy es circunstancial y que estamos caminando por el desierto de la vida rumbo a nuestro verdadero hogar en el cielo cuando Jesús vuelva. Entonces, vamos ahora a analizar la lección. En la primera parte se habla de la promesa de su regreso. Sabes, la promesa del regreso de Cristo animó al pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, en la época de los reformadores y hoy. Hoy los países viven en crisis. Hay mucha gente que se pregunta ¿hasta cuándo? Pues la respuesta divina es, hijo, hasta que Jesús venga. Y Jesús, la venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Vamos al primer texto, donde está registrada la promesa de la vuelta de Cristo. Juan 14, 1 al 3. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, querido, ha sido la promesa que ha animado a los seres humanos de todos los tiempos. Los reformadores, por ejemplo, Juan Wycliffe llamaba a la segunda venida de Cristo la esperanza de la iglesia. Calvino se refería al glorioso regreso de Jesucristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos de la historia. Quiere decir, para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido ánimo en los momentos más difíciles. Hoy día, por ejemplo, cuando muere un ser querido, las personas quedan tristes. Y yo siempre digo a mis amigos, los cristianos no morimos. De acuerdo con la palabra de Dios, los cristianos dormimos, porque vamos a despertar cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y cuando tú te acuestas y duermes, y cuando te despiertas a las 6 de la mañana, parece que ha pasado un minuto. Tú no has tenido conciencia de las 8 horas que pasaron. Así también cuando tú descanses en la muerte, vas a dormir. Y cuando te despiertas, ya Jesús está viniendo. Y cuando alguien te diga, pero ya pasaron 150 años, tú ni habrás sentido. La muerte es un sueño para los hijos de Dios. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es la gran esperanza. Vamos entonces ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de A la espera del tiempo. Mientras Jesús no viene, el enemigo trata de distorcer la esperanza de la venida de Cristo. Por ejemplo, hay gente que dice que el reino de Dios está en esta tierra y que Jesús ya vino en espíritu y que en poco tiempo las cosas se arreglarán en este mundo
y nosotros viviremos la eternidad en un mundo de paz en esta tierra. ¿De dónde sale eso? Yo no sé. Hay gente que aparece diciendo, no, Jesús ya está en el Japón, no, está Jesús en la China, no, está en África. Y hay muchos falsos cristos que aparecen diciendo que son el Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Voy a leer Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, este es un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos, ya en el monte de la Ascensión, cuando Él iba a irse ya para el cielo. El texto dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor Jesucristo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto de Apocalipsis, escrito por Juan, está narrando el momento cuando este texto narrado por Lucas, está presentando el momento en que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo en una nube de ángeles. Ellos estaban mirando al cielo todo tristes porque el Señor Jesús estaba yendo y dos ángeles aparecieron y les dijeron, varones galileos, que están mirando, porque están tristes. Este mismo Señor Jesucristo que se fue, va a volver así de la manera en que se fue. O sea, Él se fue físicamente y todos lo veían, y cuando vuelva, volverá físicamente y todos lo verán. Él se fue en una nube de ángeles y volverá en una nube de ángeles. No es una venida simbólica, es una venida literal. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron, todos le verán. Pero ese día, los que estuvieron preparados para encontrarse con Él, pues levantarán los brazos con alegría, lo esperarán. Pero aquellos que se burlaron de la venida de Cristo, que no le hicieron caso a la palabra de Dios, ese día será un día de desesperación, de tristeza. Y el resplandor del Señor Jesucristo los matará. Después, 1000 años después, viene lo que nosotros le llamamos el infierno, pero ese es otro asunto. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de el subtítulo William Miller y la Biblia. ¿Sabes? Así como Dios levantó reformadores para llevar a las personas al estudio de la Biblia, porque antes de la reforma, la tradición humana estaba sustituyendo la palabra de Dios. Dios levantó a los reformadores para traer a las personas al estudio de la Biblia. Así también, en la segunda mitad del siglo XIX, Dios levantó hombres en diferentes lugares para enaltecer la promesa de la venida de Cristo que estaba quedando en el olvido. ¿Y por qué esa gente llegó a encontrar en la palabra de Dios el destaque que la segunda venida de Cristo tenía? Porque comenzaron a estudiar la Biblia. Mira lo que dice Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito aquí. Es interesante. Este consejo bíblico dice cómo debemos estudiar la Biblia. Oh, querido, cuando tú tomes la Biblia, no puedes agarrar un versículo y decir que la Biblia dice esto porque ese versículo dice. Cuando tú quieres saber lo que la Biblia habla sobre un determinado tema, tienes que tomar
todos los versículos de la Biblia que hablen de ese determinado tema. Entonces tú vas a tener la idea equilibrada. No puedes tú hablar de un asunto solo con un texto de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieres hablar de qué pasa con los muertos cuando ellos mueren? Tienes que agarrar todos los versículos de la Biblia. Y ahí tú vas a descubrir que la mayoría de los versículos que hablan del estado del ser humano cuando muere, dicen que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu vagando por ahí. Ni hay paraíso, purgatorio, infierno, luego de la muerte de la persona. Pero vas a encontrar también en la Biblia 3, 4 versículos que dan a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Pero ¿qué vas a hacer? Si hay 30 versículos que dicen una cosa y hay 4 que parecen decir otra cosa, estos 4 tienen que tener una explicación a la luz de los 30 versículos. Es así que se estudia la Biblia. Y es así que en mediados del siglo XIX muchas personas empezaron a estudiar la Biblia. En Estados Unidos, un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia así, desde Génesis, Éxodo, Levítico, subrayando, anotando, orando, clamando a Dios, y encontró la promesa de la segunda venida de Cristo. Y encontró una profecía que literalmente lo dejó asustado. Esa profecía fue encontrada en Daniel 8:14, que decía: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él, Guillermo Miller, pensó: el santuario debe ser la tierra. ¿Y cómo es que la tierra va a ser purificada? Y él mismo concluyó: con la segunda venida de Cristo. Porque Jesús viene para colocar un punto final a la historia del pecado. Entonces la tierra será purificada con la venida de Cristo. Solo que el texto no decía que la tierra será purificada, decía que el santuario será purificado. Pero Guillermo Miller, aunque era un hombre estudioso de la palabra de Dios, no se dio cuenta. Y esto prueba una vez más que un solo hombre o un grupo de hombres no puede decir: esto es así. Tenemos que estudiar, todos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Porque simplemente Cristo no vino en la fecha que él pensaba que iba a venir. ¿Y por qué él pensaba que Jesús iba a venir en esa fecha? Porque él encontró pues la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta era una profecía larga y esta es la última parte de nuestro estudio. Leo Daniel 9, 23, 25 y 27. Cuando Daniel tuvo la visión de los 2300 años, las 2300 tardes y mañanas, él quedó preocupado. ¿Y cuándo empieza esta profecía? ¿Y cuándo termina esta profecía? Porque yo sé, pensaba él, que cuando termine, Cristo va a venir a la tierra. Pero ¿cuándo comienza y cuándo termina? Daniel, cuando recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, estaba preocupado. Y entonces mira lo que él escribe en Daniel 9, 23, 25 y 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Te voy a explicar. Daniel tuvo la visión de las 2300 tardes y mañanas y no sabía, no podía entender cuándo empieza, cuándo termina. Estaba medio triste, estaba ayunando, estaba orando, inclusive estaba medio enfermo, preocupado con esta visión. Y de repente aparece el ángel y le dice, cuando tú empezaste a orar, yo recibí la orden de venir para enseñarte la profecía, para explicarte la profecía. Y entonces ahí le dice, de estas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas proféticas. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. O sea, una semana profética, 7 años. Y 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años. El ángel le dijo, 70 semanas de este periodo profético de 2300 días, 70 semanas, 490 años están separados, están determinados para tu pueblo, para el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Y le dijo, esta profecía va a comenzar cuando se decrete, se haga el decreto para que tu pueblo reconstruya la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios estaba cautivo. Y ese decreto para que el pueblo de Dios retornase a Jerusalén y reconstruyese la ciudad fue dado el año 457 a.C. por el rey Asuero. 457. Entonces, la profecía comienza el año 457. Y ya leí detalles. En la última semana, a la mitad de la semana, al comienzo de la semana, el ungido Mesías príncipe sería bautizado, sería ungido. A la mitad de la semana sería sacrificado. Y después habría 3 años y medio más, cuando terminó la oportunidad que el pueblo de Israel tenía, porque rechazaron, apedrearon a Esteban y pues rechazaron definitivamente la oportunidad que tenían de aceptar al Señor Jesucristo y el programa de salvación. Ahí terminaron los 490 años. Pero esta profecía formaba parte de la profecía mayor de 2300 años. Entonces, si tú, a partir del año 33, cuando Esteban fue apedreado, sigues contando los años, uno tras otro, hasta acabar 2300 años, vas a ver que esos 2300 años acababan el año 1844 de nuestra era, específicamente el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller pensaba que Jesús, cuando estudió esta profecía, simplemente quedó apavorado, pensó, Jesús viene, porque aquí dice 2300 años el santuario será purificado y Jesús va a purificar el santuario que es la tierra. Y esta profecía termina el 22 de octubre del 44, entonces Cristo va a volver en esta fecha y salió predicando la segunda venida de Cristo para todo lado. ¿Sabes que hay mucha gente que dice que los adventistas se engañaron anunciando la venida de Cristo? ¿Los adventistas del séptimo día? No, querido. La iglesia adventista del séptimo día no existía el año 1844. La iglesia adventista del séptimo día solo se organizó en 1863, pero en 1844, antes del 40, 41, 2, 3, 4, había mucha gente que creía que Jesús iba a volver el 22 de octubre del 44. Si tú vas a la biblioteca en los Estados Unidos, vas a encontrar periódicos de aquellos tiempos, de miles y miles de personas que esperaban la vuelta de Cristo. Pero Jesús no volvió. Llegó el 22 de octubre. Ellos pensaron, en la mañana va a venir, no vino. A mediodía no vino, en la noche no vino. A eso le llaman el gran chasco, la gran frustración. ¿Quiere decir que Jesús había fallado en su promesa? ¿Quiere decir que la profecía no valía? No, querido. El problema no estaba con la Biblia ni con la profecía. Estaba con la interpretación del ser humano.
porque la profecía era clara: 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero ¿dónde está el versículo que dice que la tierra era el santuario? El santuario es el santuario, la tierra no es el santuario. Entonces, la tierra no sería purificada, sería purificado el santuario. ¿Mas qué significa eso? Bueno, ese es el estudio de la próxima semana. No voy a estudiar ahora, voy a dejar en suspenso para la próxima semana. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo siempre digo que la vida no es fácil. Por eso es que tenemos que clamar, orar para que Cristo venga. En este mismo momento tal vez estás enlutado, tal vez estás enfermo, has perdido un ser querido, has perdido el empleo, tu hogar se está destruyendo, tú mismo estás enfermo y has condenado a muerte. Todo esto es parte de la vida, de este mundo de pecado. Pero Jesús viene. Ahora, mientras Jesús venga, tú no estás solo, tú no estás abandonado. Dios te ama, Dios cuida de ti y mira, escribe, registra tu pedido de oración. Hay miles literalmente de personas que oran por ti. Yo soy uno de ellos. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.